Bueno, hoy vamos a hablar sobre dislipidemia. ¿Qué significa dislipidemia? Significa que el colesterol total está alto o el colesterol bueno está alto, que el colesterol muy denso está alto. Eso se llama hipercolesterolemia. Ahora, cuando los triglicéridos están altos, se llama hipertrigliceridemia. Ahora, cuando los dos, colesterol y triglicéridos, están altos, se llama dislipidemia mixta. Eso es, digamos, que el patrón de este tema del aumento del colesterol y los triglicéridos. ¿Por qué el colesterol no es malo? El colesterol forma parte de algunas estructuras como por ejemplo la membrana celular, estructuras como por ejemplo las estructuras que forman parte del metabolismo de la vitamina D, estructuras que forman parte de la bilirrubina. Entonces esa es la parte normal de ese colesterol y por tal razón se necesita. ¿Por qué los triglicéridos son buenos? Los triglicéridos son buenos porque forman parte de un depósito de energía que nos va a ayudar a generar la energía para las actividades que realizamos. Entonces no son malos. Ahora, miremos registros, miremos los niveles que deben tener. Colesterol total debe tener por lo menos 200 miligramos por decilitro. Si es más, definitivamente es lo que se llama hipercolesterolemia. Los triglicéridos deben tener como rango superior 150 miligramos por decilitro. Si es más, se considera una hipertrigliceridemia. Si los dos, colesterol y triglicéridos, se pasan de los registros, se considera una dislipidemia mixta. Mixta porque está comprometido el colesterol, mixta porque está comprometido los triglicéridos. Ahora, si asociado a esa dislipidemia le agrego temas como tensión arterial alta, como aumento del azúcar, como aumento del perímetro abdominal, podríamos hablar del síndrome metabólico, que es un elemento que influye mucho. A nivel mundial, digamos que las dislipidemias, sea colesterol total alto o triglicéridos altos o los dos altos, están más o menos en un 40% de la población. Y el problema es que el 5% de esa población no ha podido controlar los triglicéridos y el colesterol y se mantienen en ese nivel. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se deben crear ciertas estrategias para el manejo de estos elementos. Tengamos en cuenta la función de cada uno de ellos. Lo que les comentaba, el colesterol total forma parte de las estructuras de la membrana celular, de una de las estructuras que maneja el metabolismo de la vitamina D y de las bilirrubinas que tienen que trabajar con las grasas. O sea que está perfectamente establecido su función. Y los triglicéridos forman parte de la energía porque es importante para producir ciertos niveles y mejorar los movimientos y formar parte de la producción de energía junto con la glucosa. Ahora, ¿qué sucede con el colesterol como tal? Cuando hablamos de colesterol bueno, mal llamado bueno, es un colesterol que tiene una alta densidad de proteínas, por eso se llama colesterol de alta densidad. Ese colesterol bueno se encarga de transportar los ácidos grasos de los tejidos al hígado, entonces mantiene un equilibrio. Cuando se habla de colesterol LDL, o que mal llamado malo, es el que lleva el colesterol del hígado hacia los tejidos, es decir que existe un equilibrio entre el colesterol total y el colesterol bueno, o el colesterol malo y el colesterol bueno. Por eso es fundamental que se mantenga un equilibrio. Ahora, cuando hablamos de equilibrio, hablamos de varias cosas. Primero es que hay un entorno, digamos, geográfico que influye. Hay un entorno ambiental, individual, donde yo decido, y hay una parte genética. Esos tres elementos van a influir muchísimo. Es decir, como por ejemplo, si el entorno mío, en la zona geográfica donde yo estoy, la comida no es saludable o se basa en harinas o se basa en grasas, pues definitivamente va a influir mucho en nosotros. La parte personal es nuestra capacidad de decidir sobre el manejo de esa dieta. Si nuestra capacidad de decidir es buena, independientemente del colesterol total, a mi parte genética, al medio ambiente, yo puedo modificar o cambiar ese elemento. Ahora, yo no puedo considerar como cuadro el tema genético. El tema genético no sabemos qué tan grave o qué tanto influye en este tema. Pero tengamos en cuenta que si yo sumo el tema genético al tema de mis hábitos, pues obviamente eso va a potencializar el tema de la aterosclerosis. Entonces, yendo hasta allá, podemos establecer que el tema de la dislipidemia es importante y el balance de esas estructuras, de esas moléculas, son fundamentales para tener un organismo sano
y evitar la aterosclerosis, que como también saben ustedes es el endurecimiento de las arterias que conlleva a un estrechamiento de la luz de las arterias que puede terminar en dos cosas: o se rompe una arteria que puede generar un infarto o una trombosis cerebral hemorrágica, o se tapa, lo que puede generar una trombosis cerebral isquémica. Las dos son diferentes, pero definitivamente llegan con las mismas consecuencias. Entonces ahí es la primera parte que tenemos que considerar. Ahora, cuando yo hablo de este tema, vamos a hablar de varios pilares para el tratamiento. Uno de los pilares fundamentales es el manejo farmacológico. Uno no puede descartar el manejo farmacológico si hay indicaciones. Si hay indicaciones, hay que agregar esas sustancias médicas para el tratamiento de la dislipidemia. Pero ahora, si nosotros tenemos una dislipidemia media, ligeramente alta, podemos considerar como estrategia el manejo de ese colesterol, de los triglicéridos altos, con hábitos deportivos y de nutrición. Entonces, esa estrategia puede servirnos. Digamos que lo que hace uno como médico es primero establecer en qué nivel de intensidad o de gravedad tiene ese colesterol y tiene esos triglicéridos y en qué nivel se maneja. Entonces, digamos, si el nivel es moderado o es ligeramente alto, yo puedo manejar esas estrategias con nutrición y con actividad física. Entonces, tengamos en consideración. Entonces, si yo lo tengo medio moderado, simplemente hago cambio de hábitos, hago un aumento en mi actividad física, un aumento de las dietas saludables, y con eso puedo manejar. Durante 3 meses voy a manejar ese hábito. En 3 meses vuelvo y repito y determino cómo está este tema de cómo mejoró los triglicéridos y cómo mejoraron el colesterol. Si ellos han mejorado con la dieta, sobre todo rica en aceite de oliva, rica en aceites vegetales, eso nos va a llevar a que sigamos manejando estos hábitos y evitemos la utilización de fármacos, que pues obviamente no es lo ideal. Entonces, esta es la parte nutricional que se debe manejar y llevar a cabo. Ahora, cuando hablamos de la parte de ejercicio físico, tengamos en consideración varias cosas. La primera, la actividad física influye sobre las moléculas, el colesterol total, el HDL y los triglicéridos. Digamos que los estudios sobre colesterol total son un poco controvertidos, pero en general la gran mayoría de la bibliografía está mostrando que el colesterol puede bajar más o menos entre un 10 y un 15% colesterol total. ¿Qué pasa con el colesterol bueno? Cuando yo hago ejercicio, también hay unos estudios que hablan sobre el aumento del colesterol bueno entre un 10 y un 15%, pero consideren ustedes que tengo que tener algunos hábitos. ¿Qué dicen los estudios? Que por lo menos para manejar estas moléculas debo caminar aproximadamente unos 14-15 kilómetros por semana. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración, porque los estudios hacen un corte a partir de 15 kilómetros por semana. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo ese panorama, tanto el panorama de para qué sirven estas moléculas, el tema genético de estas moléculas, el tema de su función normal de estas moléculas, la necesidad del balance de estas mismas moléculas, empezamos a hablar sobre el tema del ejercicio, cómo incorporamos la actividad física. En primer lugar, ustedes van a ver en el canal un trabajo consecutivo modular donde hablamos de varios módulos: módulo 1, módulo 2, módulo 3. Ahí los llevo a usted, progresivamente los llevo a unos niveles de acondicionamiento físico que les van a favorecer. Esos módulos están establecidos para deportistas y para pacientes sedentarios. Entonces sería bueno que se refirieran a esos módulos y empezáramos a trabajar sobre esos talleres. Entonces, módulo 1 es la parte principal, módulo 2 es la mejoría un poco con la condición física y la intensidad del ejercicio, y módulo 3 son alternativas de entrenamiento. También tenemos varias cosas, como hidratarse, cómo manejar el tema de la intensidad, cómo hacer las pruebas para determinar su condición física, y todo este proceso es para integrar tanto a las patologías que hemos conversado de hipertensión, el tema de la osteoporosis, el tema de la dislipidemia y el tema de la diabetes en un tema de entrenamiento físico. Entonces, ¿qué buscamos? Simplemente que ustedes y nosotros podamos establecer un vínculo y podamos generar una comunicación en 2 vías y llegar a cabo lo que queremos hacer. Vuelvo a repetir, estos videos en el canal no tienen ningún objetivo con respecto a inscripciones, suscripciones, etcétera, lo que se maneja normalmente por la parte de influencers.
Este canal tiene como objetivo simplemente trabajar con mis pacientes y personas que están interesadas para cambiar sus hábitos y buscar que definitivamente el pronóstico de vida de un paciente sea importante. Tengamos en consideración que ya en pacientes jóvenes se están detectando problemas como diabetes en gente muy joven, se está detectando problemas de colesterol y triglicéridos en niños y se está detectando infartos agudos del miocardio en pacientes de más o menos 35 años. Entonces, el panorama epidemiológico ha cambiado en términos de grupos etarios y la idea es que eso no siga sucediendo. Entonces, les recomiendo empezar a ver canales y que tengamos ese vínculo bidireccional para manejar la información de una forma oportuna y sus dudas poderlas resolver de una manera oportuna y básicamente basado en estudios que están generados por trabajos científicos serios y no en conjeturas que las personas generan simplemente por mitos y por una serie de medias verdades que no tienen una rigurosidad científica. Cualquier inquietud ustedes me pueden escribir al canal directamente o me lo pueden escribir directamente a mi correo electrónico que es maguirre1714@gmail.com. Les agradezco mucho, espero que se metan al canal, espero que revisen básicamente los elementos, los videos que hay ahí, todos tienen que ver con salud y todos convergen hacia un tema que es condición física y saludable en los pacientes. Muchas gracias.